He creído siempre en el valor del trabajo duro, probablemente porque no tenía otra opción. Mi madre solía decirme, si quieres que algo se haga bien, Clara, hazlo tú misma. Esa lección me acompañó en incontables noches trabajando hasta tarde en mi escritorio, transformando una pequeña consultoría de tecnología en un negocio próspero. Pensé que por fin tenía el control de mi vida, libre del caos y los dramas insignificantes que marcaron mi infancia. Pero esa ilusión se desvaneció en el instante en que Irene regresó a mi mundo. Irene se convirtió en mi madrastra cuando yo tenía 10 años, irrumpiendo en nuestras vidas con una confianza que rozaba la arrogancia. Mi padre estaba vulnerable tras la muerte de mi madre, y Irene, con su ingenio agudo y su encanto pulido, parecía llenar el vacío en su vida. Durante un tiempo, intentó hacer el papel de madrastra abnegada, pero no duró. En cuanto nació su hija Sophie, la máscara de Irene se cayó, y el orden jerárquico en nuestra familia se hizo dolorosamente claro. Sophie era la niña dorada, la princesa que no podía equivocarse, mientras yo era la relegada, la independiente que no necesitaba mucho. En mi adolescencia, observé cómo Irene manipulaba a mi padre como una titiritera experta. Siempre lograba sacar provecho de cada situación, convenciéndolo de que sus caprichos eran necesidades. Ya fuera remodelar la casa a su gusto o enviar a Sophie al mejor colegio privado, Irene se aseguraba de que su visión se impusiera. Aprendí pronto a no esperar nada de nadie. Si quería algo, me lo ganaba. Si buscaba paz, me mantenía al margen. Cuando me gradué de la universidad, no pensaba quedarme cerca para soportar su interminable favoritismo. Me concentré en mi carrera, utilizando mis ahorros y becas para financiar mis estudios. Mientras Sophie tenía fiestas de cumpleaños extravagantes y lucía ropa de diseñador, yo ahorraba y administraba hasta el último centavo, consciente de que la independencia era mi mejor defensa. Funcionó, por un tiempo. Me forjé una vida lejos de la sombra de Irene. Vivía en un apartamento moderno en la ciudad, dirigía un negocio en crecimiento y disfrutaba de pequeños lujos que me recordaban que lo había conseguido todo por mis propios medios. El contacto con mi padre se volvió esporádico, reducido a llamadas telefónicas cordiales y visitas obligatorias en fechas señaladas. La presencia de Irene era un telón de fondo constante en esas conversaciones, su voz siempre apareciendo para preguntar por mis finanzas o presumir de los últimos logros de Sophie. Sophie, incluso ahora, pronunciar su nombre me revuelve el estómago. Heredó la habilidad de Irene para la manipulación y la duplicó con una dosis de derecho adquirido. Si Irene era la arquitecta del caos, Sophie era su obra maestra, una imagen espejo educada para creer que el mundo le debía todo. Cuando Sophie anunció su compromiso durante una de esas tensas cenas familiares, apenas reaccioné. Se puso de pie a la cabecera de la mesa, mostrando un anillo de diamantes que parecía demasiado grande para su mano delicada. Irene irradiaba orgullo, haciendo planes en voz alta sobre la boda de ensueño que Sophie merecía. Mi padre le dio una palmada en la espalda, soltando una carcajada estrepitosa. Yo la felicité, fingí una sonrisa y bebí mi vino en silencio. Durante las semanas siguientes, escuché fragmentos de los grandiosos planes de la boda en llamadas telefónicas con mi padre. Irene estaba decidida a superar cualquier boda que hubiera presenciado antes. Hablaba de lugares extravagantes, chefs de renombre y arreglos florales dignos de una boda real. Mi padre sonaba exhausto, pero Irene siempre había sabido cómo desgastarlo. Sophie se merece lo mejor, decía, con un tono que no admitía discusión. No dije nada, contenta de ser una espectadora lejana, hasta que un viernes por la noche recibí un mensaje de texto de mi banco. Era una alerta de fraude, un cargo que no había hecho. Abrí la aplicación para encontrar una serie de transacciones desconocidas. Reservas de hotel, depósitos de catering y facturas de una boutique nupcial. Sentí un nudo en el estómago mientras miraba los números. Irene. La certeza me golpeó como un puñetazo, aunque en el fondo no me sorprendía. Irene siempre había sido audaz, pero esto, usar mi tarjeta de crédito para la boda de Sophie sin pedir permiso. Era un nivel de descaro que ni siquiera yo le habría supuesto. Sentada allí, con el corazón acelerado, supe una cosa con certeza. Esta vez, Irene había ido demasiado lejos. Observé los cargos en el estado de cuenta de mi tarjeta, sintiendo una oleada de emociones en mi interior. Confusión, rabia e incredulidad pugnaban por prevalecer mientras repasaba la lista. No era un solo cargo, sino una cascada de transacciones. Cada una era como una bofetada, descarada y sin remordimiento. Irene ni siquiera se había molestado en ocultarlo. La reserva del hotel estaba a nombre de Sophie, con detalles específicos de una suite personalizada. El depósito de catering figuraba en el mismo lugar del que habían hablado por teléfono la semana anterior. ¿La boutique nupcial? Claro, la factura correspondía al vestido de Vera Wang que Sophie presumía haber conseguido en tiempo récord. Apreté la mandíbula mientras encajaba las piezas.
Irene debió haber tomado mi información en alguna de mis visitas. Seguramente rebuscó en mi cartera cuando no miraba, copió los datos y los usó como si fuera su propio dinero. Podía imaginarme sus justificaciones. Clara no lo necesita. Ella tiene éxito. ¿Qué son unos gastos extra para ella? ¿Unos gastos extra? Casi $20,000. Marqué el número antes de pensarlo 2 veces. Mi padre contestó tras un par de tonos, con un tono alegre que me irritó aún más. Clara, qué gusto saber de ti, hija. ¿Cómo va el negocio? Papá, empecé, tratando de mantener la voz firme, tenemos que hablar. Ahora, hubo una pausa. ¿Qué sucede? Pásame a Irene, exigí, esto la involucra directamente. ¿De qué hablas? Preguntó, con un matiz de cautela en su voz. Te lo explicaré cuando ella esté al teléfono. Oí sonidos confusos de fondo, y luego la voz de Irene, empalagosa. Clara, querida, ¿a qué debemos el honor? No perdí el tiempo con formalidades. Irene, ¿por qué hay casi $20,000 de gastos de boda cargados en mi tarjeta de crédito? Silencio. Por un momento pensé que la llamada se había cortado, pero de pronto Irene soltó una risa ligera y despectiva que hizo que mi sangre hirviera. Ay, Clara, no seas tan dramática. Te lo íbamos a decir, lo prometo. Decirme que, mi voz se alzó a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. ¿Qué robaste mi información de la tarjeta y la usaste para la boda de Sophie? Robar es una palabra muy fea, replicó sin inmutarse. Somos familia, estamos en esto juntos, ¿no? Además, a ti te va tan bien. Ni siquiera lo notarías. ¿No lo notaría? Casi grité. Son $20,000, Irene. No es calderilla. Clara, no exageres, dijo condescendiente. Siempre has sido tan independiente y tan capaz. Supuse que estarías encantada de contribuir a la gran ocasión de Sophie. Al fin y al cabo, es tu hermana. ¿Hermana? Repetí, notando el regusto amargo en mi boca. Es tu hija, y esto no fue una contribución, fue un robo. La voz de mi padre irrumpió, ahora en actitud defensiva. Clara, no hagamos de esto un drama. Solo es una boda, es para la familia. Me quedé atónita. No, papá, no es para la familia. Es para el proyecto de vanidad de Irene y Sophie, y tú las dejas arrastrarme sin mi consentimiento. Bueno, soltó Irene, dejando caer su fachada cordial. Si hubieras estado más involucrada, tal vez no tendríamos que haber tomado cartas en el asunto. Sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de la magnitud de su traición. Inspiré hondo y modulé la voz. Considera esto una advertencia. Voy a reportar todos esos cargos como fraude. La compañía de la tarjeta los revertirá y ustedes lidiarán con las consecuencias. No te atreverías, soltó Irene, escandalizada. Observa cómo lo hago, le contesté, y colgué. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento, dejando que la rabia y la herida se convirtieran en algo más agudo. Algo decidido. Irene y Sophie pensaron que podían utilizarme sin consecuencias, pero estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban. Las repercusiones no se hicieron esperar. A la mañana siguiente de reportar los cargos como fraude, la compañía de mi tarjeta congeló la cuenta y revirtió las transacciones. El frágil castillo de naipes de Irene se derrumbó mucho más rápido de lo que esperaba. Cuando Sophie se dio cuenta de lo sucedido, el daño ya estaba hecho. Me desperté con una avalancha de llamadas y mensajes perdidos. Irene, Sophie e incluso mi padre me habían dejado una retahíla de textos, pasando de la indignación al pánico. Los mensajes de voz eran aún peores, largos sermones sobre cómo había saboteado la boda de Sophie y avergonzado a la familia. Clara, habla tu padre, decía uno de los mensajes, con la voz cargada de frustración. No puedes hacer algo así sin consultarnos antes. Esta era la gran boda de Sophie. Nos has puesto en una situación imposible. Llámame. No lo hice. Seguí mi día con calma, negándome a dejar que me manipularan para arreglar su desastre. A la hora de la comida, mi teléfono volvió a sonar, esta vez con un número desconocido. Contra mi buen juicio, contesté. Clara, dijo Irene, con un tono que trataba de sonar tranquilo pero que apenas ocultaba su furia. He estado intentando hablar contigo toda la mañana. Tenemos que aclarar este malentendido. No es un malentendido, respondí. Usaste mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Eso es fraude, Irene. Clara, no seas melodramática, replicó con aspereza. Somos familia, estas cosas pasan. No, no pasan, dije. Y aunque pasaran, no tenías derecho a asumir que yo pagaría tus planes de boda extravagantes. Su voz se volvió más aguda. ¿Sabes lo que has hecho? El hotel canceló nuestra reserva. El florista se retiró. El servicio de catering no atiende nuestras llamadas. La boda de Sophie es en 2 semanas y lo has arruinado todo. Casi me reí de lo absurdo. ¿Yo lo arruiné? Tú me robaste, Irene. Las acciones tienen consecuencias. Eres una egoísta, escupió. Sophie está destrozada, llorando toda la mañana.
¿Es eso lo que querías? Lo que yo quisiera carecía de importancia. Irene nunca entendería que esto no era venganza, sino justicia. Si Sophie está destrozada, quizá deberías haberlo pensado antes de cometer fraude, contesté con frialdad. Esta conversación se acabó. No se te ocurra colgarme, gritó ella. Colgué de todos modos. En los días siguientes, me preparé para más ataques. Mi padre no paraba de llamarme, dejando mensajes cada vez más desesperados. Sophie se volcó en redes sociales, publicando indirectas sobre familiares envidiosos que habían arruinado su boda. Los comentarios se llenaron de apoyo y rabia hacia mí de parte de amigos y parientes lejanos que solo conocían la versión de Sophie. Sabía que era cuestión de tiempo que alguien viniera a confrontarme en persona. Y ese alguien resultó ser mi padre. Se presentó sin avisar una noche, con el rostro encendido y la mandíbula apretada, claramente dispuesto a pelear. Papá, dije, bloqueando la puerta mientras intentaba entrar. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, respondió, con voz tensa. ¿Hablar de qué? ¿De cómo Irene me robó? ¿O de cómo la defendiste? Se encogió un poco al oír mi dureza, pero no cedió. Esto es cuestión de familia, Clara. Estás exagerando todo. ¿Exagerando? Repetí, alzando la voz. Irene cargó $20,000 a mi tarjeta. ¿Es algo que se puede pasar por alto? Es para la boda de Sophie, gritó, haciendo un gesto de frustración. ¿Sabes cuánto ha trabajado ella para esto? Lo miré incrédula. ¿Trabajado? ¿Crees que Sophie sabe lo que es el trabajo duro? Se lo han dado todo en bandeja, mientras yo he tenido que ganarme cada milímetro de respeto y éxito. Él suspiró, bajando los hombros. Irene no tenía mala intención. Me reí con amargura. ¿Sin mala intención? Sabía exactamente lo que hacía. Creyó que yo simplemente lo aceptaría. Ella es tu madrastra, Clara. Tenías que haberlo manejado en privado, no meter a la compañía de la tarjeta, dijo en un tono casi suplicante. ¿Y dejar que me pisotearan? No, esto termina aquí. Nos miramos en silencio, el abismo entre nosotros agrandándose. Al final, negó con la cabeza. Has cambiado, Clara. Tal vez sí, respondí en voz baja, pero quizá era hora de empezar a defenderme. Se fue sin decir nada más, y por primera vez sentí algo parecido al alivio. Los días pasaron y las consecuencias de las acciones de Irene se extendieron. Los proveedores pusieron en su lista negra a Sophie e Irene, negándose a trabajar con ellas después de que se revertieran los pagos. Los invitados comenzaron a escuchar rumores del escándalo, y la imagen perfecta de la boda de Sophie se desmoronó. A pesar del caos, mantuve la cabeza en alto. Había pasado mi vida dejándoles dictar las reglas, pero eso se acabó. Este era mi límite, y no permitiría que lo cruzaran. El día de la boda de Sophie debía ser espectacular. Irene había soñado con grandeza. Un lugar enorme, lámparas de araña relucientes, y suficientes flores para competir con una ceremonia real. Pero mientras contemplaba el desastre a la distancia, quedaba claro que su sueño se había convertido en pesadilla. Irene y Sophie llegaron aquel día al lugar, esperando encontrar un hervidero de actividad. Proveedores ultimando detalles, chefs preparando un banquete gourmet y el personal ocupado, creando un evento inolvidable. En su lugar, se encontraron con las puertas cerradas y el gerente del hotel esperándolas con gesto serio. Lo siento, señora, dijo el gerente, sosteniendo una carpeta, pero este evento se canceló por falta de pago. ¿Cómo que se canceló?, chilló Irene, con la voz cortando el aire matutino. Sophie, detrás de ella, estaba pálida y temblorosa, aferrada a los bordes de su vestido de novia. El gerente se mantuvo imperturbable. Hicimos varios intentos de contactar con usted por el saldo pendiente. Como no recibimos ningún pago, nos vimos obligados a ofrecer el lugar a otro cliente. Eso es imposible, gritó Irene, con el rostro encendido. Pagué el depósito hace semanas. Él alzó una ceja, revisando su lista. Ese depósito fue revertido como parte de una reclamación por fraude. Se le envió la notificación por escrito. Sophie soltó un jadeo, mirando a su madre con angustia. ¿Fraude? ¿De qué está hablando, mamá? Irene apretó los labios, desviando la mirada. Es un malentendido, un problema con la tarjeta. El gerente suspiró, evidenciando su falta de paciencia. Sea cual sea la razón, la cuenta está bloqueada. No podemos acoger su evento. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el estacionamiento con expresiones de desconcierto al ver la escena. El murmullo se extendió rápidamente, interrumpido por los sollozos de Sophie y las súplicas desesperadas de Irene al gerente. Yo me mantenía al margen, observando desde la distancia. La satisfacción que sentía no era pura venganza, sino justicia. Durante años me habían pasado por encima, asumiendo que siempre les cubriría las espaldas. Hoy, aprendían por las malas que ya no era su títere. Mi padre fue el primero en verme. Su rostro mostró una mezcla de ira y vergüenza mientras avanzaba hacia mí. Clara, ¿qué haces aquí?
Quería ver cómo terminaba esto, respondí con serenidad, cruzándome de brazos. Es tu culpa, me espetó con la voz baja, evitando llamar más la atención. ¿No podías dejarlo pasar? Alcé las cejas. ¿Dejar pasar qué, papá? ¿Que Irene me robó? ¿O que tú lo permitiste? Se quedó con la boca entreabierta, sin saber qué responder. Detrás de él, Irene se acercó con paso airado, arrastrando a Sophie. Tú, escupió, señalándome con el dedo. Todo es culpa tuya. ¿Culpa mía? Repetí, con una calma helada. ¿Te refieres a que denuncié un fraude? Solo puedes culparte a ti misma, Irene. Has arruinado la boda de Sophie, gritó, fuera de sí. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? ¿Humillante? Respondí, dando un paso hacia ella. ¿Sabes lo humillante que fue descubrir que mi propia madrastra me había robado $20,000, creyendo que podía salirse con la suya? Tú te metiste en esto, no yo. Sophie, que lloriqueaba en silencio, de pronto estalló. Se supone que eres mi hermana, Clara. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Hermana? Me reí con amargura. Tú y tu madre siempre me han tratado como a una extraña. No hablen de familia cuando solo han sabido aprovecharse de mí. Los invitados, que habían estado contemplando la escena, empezaron a murmurar. La verdad había salido a la luz, y la reputación impecable de Irene y Sophie se desmoronaba. Lo peor llegó cuando apareció la policía. Al parecer, el gerente del hotel había marcado la cuenta de Irene como sospechosa, lo que desencadenó una investigación. Un oficial se acercó con semblante serio. ¿Señora Johnson?, preguntó, dirigiéndose a Irene. Sí, respondió ella, balbuceando, con la compostura a punto de romperse. Necesitamos hablar con usted en relación con un informe de actividad fraudulenta ligado a este evento. Por favor, acompáñenos. Sophie se deshizo en llanto al ver cómo se llevaban a su madre, dejando a mi padre para lidiar con el desastre. Él se giró hacia mí, pálido. Clara, no tenías que llegar a estos extremos. Lo miré fijamente. Tú podrías haberlo parado. Preferiste ponerte de su lado y ahora enfrentas las consecuencias. Me alejé de la confusión sintiéndome más ligera. No era venganza. Era recuperar mi dignidad y mostrar que no me dejaría pisotear. Irene y Sophie habían basado su vida en la manipulación y la prepotencia, pero ese día aprendieron que esas tácticas tienen un límite. Las secuelas de la boda cancelada sacudieron a la familia como un terremoto, dejando grietas imposibles de reparar del todo. El arresto de Irene no fue dramático, solo un interrogatorio breve en la comisaría y un regaño legal después de que mi padre pagara los cargos revertidos para evitar una investigación mayor. Aún así, su reputación quedó hecha añicos. Los murmullos entre su círculo social eran implacables y, poco a poco, hasta sus amigas más cercanas se alejaron. Sophie, por su parte, se hundió en la autocompasión. Su flamante prometido rompió el compromiso, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. La verdad, según oí después por conocidos, era que él estaba avergonzado por el espectáculo y no quería verse involucrado en el caos que rodeaba a Irene y Sophie. Pensé que las consecuencias terminarían ahí, pero el verdadero impacto vino de la propia familia. Mi padre, siempre dispuesto a complacer, parecía desorientado tras la debacle. Sus llamadas dejaron de ser reproches para convertirse en intentos torpes de disculpa. No manejé bien la situación, admitió en una de nuestras tensas conversaciones. Debería haber frenado a Irene antes. No le di un perdón inmediato, aún no estaba lista, pero reconocí sus palabras con un seco. Tienes razón. Era la primera vez que lo escuchaba asumir alguna responsabilidad en lo relacionado con Irene. Por mi parte, sentí una paz extraña en las semanas posteriores al desastre de la boda. Durante años, Irene y Sophie habían ocupado mi mente con sus manipulaciones y exigencias. Pero ahora me sentía libre. No solo había marcado un límite, había construido un muro que ellas no podrían escalar, y por primera vez en mi vida, no deseaba derribarlo. Me enfoqué en mi trabajo, invirtiendo todas mis energías en hacer crecer mi empresa. Mi equipo notó el cambio de inmediato. Te veo radiante últimamente, comentó una colega durante una reunión. Sigue haciendo lo que estés haciendo. Sonreí al darme cuenta de que tenía razón. Me había liberado de una carga que ni siquiera sabía que estaba soportando. Las semanas se convirtieron en meses, y el escándalo quedó en un segundo plano. Irene y Sophie dejaron de intentar contactarme, sustituyendo sus intentos de manipulación por un silencio total. A través de la familia, me enteré de que seguían luchando por recuperar su prestigio social, pero no me interesaba saber más. Una noche, sentada en el balcón con una copa de vino, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Espero que estés bien. Me gustaría verte alguna vez, si estás dispuesta. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, debatiéndome entre ignorarlo o mantener una pequeña esperanza de que tal vez al fin entendiera el daño que había permitido. Al final, no respondí. No fue por rencor,
sino porque necesitaba tiempo para decidir si seguía habiendo un lugar para él en mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Era mi vida, libre por fin de enredos tóxicos que durante tanto tiempo me habían limitado. Irene y Sophie habían intentado arrebatarme mi éxito, mi tranquilidad y mis fronteras. Sin quererlo, me dieron el mayor regalo, la claridad. Ellas formaban parte de mi pasado. Y yo, por fin, avanzaba hacia mi futuro. Un año después, me encontré de pie en la terraza de mi nueva casa, un lugar que había comprado con el fruto de mi propio trabajo. El sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorados y naranjas. Era un instante sosegado, hermoso, que simbolizaba todo por lo que había luchado. La vida había adquirido un nuevo ritmo. Mi negocio prosperaba, mis amistades se fortalecían y, por primera vez en años, me sentía plena. Llevaba más de un año sin hablar con Irene o Sophie, y los intentos de mi padre por reconectar se habían reducido a mensajes esporádicos, casi sin ganas. Me parecía bien así. Mientras tomaba un sorbo de café, sonreía al recordar todo lo que había superado. La traición de Irene casi me destrozó, pero al final solo me hizo más fuerte. Aprendí a poner límites, a proteger lo que es mío y a valorarme por encima de la aprobación ajena. Esta era mi vida ahora, una que había construido bajo mis propias condiciones.